Buenas tardes a todos. Eh, Como bien decía Natalia, el día de hoy, durante los próximos 60 minutos, vamos a revisar un tema que cada día está tomando mayor relevancia en nuestros países en América Latina, y es el manejo de operaciones a nivel de organizaciones de TI. Mi nombre es Giovanni Bifi, yo trabajo como gerente técnico de cuenta para la organización de servicios de Microsoft. Llevo ya varios años trabajando en los temas de operaciones de TI con organizaciones de gran tamaño como el Grupo Telefónica, la empresa de teléfonos de Bogotá, etcétera, varios clientes, sobre todo el sector de telecomunicaciones, donde el tema de operaciones pues es realmente vital. La idea de esta charla es darles un breve vistazo sobre Microsoft Operations Framework, el cual se encuentra en su versión 4.0. No pretende ser una charla exhaustiva, este es un tema en el cual uno se puede demorar días y días hablando sobre cada uno de los tópicos. Lo que pretendemos es dar un vistazo inicial de tal forma que ustedes tengan los elementos claves para poder abordar el tema en sus empresas o en sus trabajos. Bien, pasando un poco a la agenda, vamos a ver en primera instancia una breve definición de MOF para que podamos tener así un entendimiento básico de cuáles son los componentes de MOF y cómo podemos aplicarlo. Luego vamos a entrar un poquito más en detalle a ver las fases del ciclo de vida que componen MOF, entender un poquito los componentes a un nivel más detallado. Posteriormente vamos a hablar un poco de gobierno, riesgo y conformidad, que es uno de los elementos claves que está trabajando MOF, para el cual MOF nos puede ayudar a generar y a proveer guías para implementar en nuestra organización. Luego vamos a hablar del entrenamiento, cómo podemos profundizar un poco más acerca de MOF. Y por último, unas guías y recomendaciones muy rápidas de cómo podemos obtener MOF y ponerlo a trabajar. Algo que olvidé mencionar al principio, según la logística, vamos a charlar más o menos unos 45, 50 minutos y vamos a tener 10 minutos hacia el final para responder cualquier tipo de inquietud que ustedes puedan tener. Bien, entonces vamos a arrancar con la definición de MOF. Básicamente veremos las características clave, cómo MOF nos puede ayudar a reducir el tiempo de aprendizaje y sobre todo el tiempo de implementación de metodologías de operaciones, cómo es la compatibilidad de MOF con otros frameworks, ahí probablemente es uno de los puntos donde más confusión se genera, qué hace que MOF sea tan accesible y cómo MOF encaja en la organización. Bien. Primero, ¿qué es MOF? MOF básicamente es un conjunto de herramientas y de guías que Microsoft viene construyendo desde hace más o menos 10 años para ayudar a las organizaciones de TI no sé hasta dónde se escuchó. Les decía, MOF es básicamente un conjunto de herramientas y de guías que viene trabajando Microsoft hace varios años y que es de uso libre, es decir, Microsoft lo pone a disposición de sus clientes, pues y en general de la comunidad, para que pueda ser adoptado como un marco de trabajo entre las organizaciones TI. La idea es que este marco puede aplicarse inmediatamente. Yo no tengo ningún requerimiento en especial ni mi empresa tiene que estar en un grado tal de madurez para poder comenzar a utilizar MOF. Por supuesto, el tema de operaciones cobra más vigencia en la medida en que las organizaciones de TI van creciendo y van evolucionando dentro de su ciclo de vida. Y es muy claro cómo ahora, y por eso ha tomado tanto auge el tema de operaciones, las empresas están viendo cómo de alguna forma están estabilizando su operación diaria
Sin embargo, los procesos que llevan en el día a día son procesos que se han ido generando en la medida de la necesidad y no han sido creados de una forma coherente. MOF lo que nos proporciona o en lo que nos apoya es tener es poder organizar las operaciones dentro de mi organización de una forma lógica y basado en mejores prácticas. Sin embargo, como mencionaba al principio, no hay ningún requisito previo de madurez para yo poder empezar a aplicar MOF en mi organización. Otro punto importante de MOF es que trata de tomar recursos existentes en la organización. Es decir, MOF lo que busca es que los procesos y los roles y funciones que ya tiene la organización de alguna forma se tomen y se adapten hacia un estándar, hacia una metodología. No nos está pidiendo hacer una reingeniería total de los procesos, sino simplemente tomar las operaciones que tenemos en nuestro día a día y darle una consistencia y meterlas dentro de un ciclo de vida. El otro punto importante es que es personalizable, es un marco de trabajo que puede ser adaptado a la organización, no es un marco rígido. Hay organizaciones que pueden haber desarrollado sus propios marcos de trabajo de tal forma que MOF entra a complementar esos marcos de trabajo existentes y personalizarlos de acuerdo a las necesidades de cada empresa. También es clarísimo que las necesidades de operación de una empresa manufacturera probablemente no sean las mismas necesidades de operación exactamente iguales a la que puede tener un banco o una empresa de telecomunicaciones. Es por ello que el marco de trabajo está construido de tal forma que pueda ser adaptable a cada una de las necesidades de las empresas. Bien, hablábamos hace un momento, es gestionable e inmediatamente aplicable. Esto es básicamente la organización en cualquier nivel de madurez puede entrar a aplicar MOF. Está diseñado para ser digerible. Esto básicamente lo que quiere decir es que las guías están bastante aterrizadas al día a día de las empresas. Es un tema muy común y bueno, yo he estudiado el tema de ITIL y ITIL uno lo ve muy en la nube. Es un tema que a veces para nosotros la gente de operaciones es difícil aterrizar a temas concretos. Lo que se busca con MOF es bajar esas recomendaciones y esas mejores prácticas que nos da ITIL a temas más concretos. Inclusive, como veremos más adelante, MOF no solamente está basado en ITIL, sino que también toma fragmentos de COVID, que es el estándar de gobierno, es uno de los estándares pues, de gobierno de TI. Lo que hace MOF es bajar todas esas recomendaciones y mejores prácticas de ITIL y COVID y llevarlas a un plano que sea más aplicable y, como dice aquí en la diapositiva, más digerible. Bien, ¿cómo está construido MOF? Está basado en preguntas. El objetivo es que para cada una de las funciones que vamos a ver más adelante, existe una serie de guías, cuestionarios que me van a ayudar a mí a construir la organización. Los procesos dentro de mi organización. Sin embargo, aquí un cuestionamiento que muchas veces nos hacen las empresas es que al final todos estos temas de metodología se quedan en una masa de documentos, en unos documentos por allá en algún anaquel y no tienen ninguna incidencia o no se implementan realmente en la organización. Como vamos a ver un poco más adelante, lo que buscamos con MOF es poder llevarlo incluso a un nivel donde vemos herramientas y aplicaciones reales de implementación de MOF. Bien, otra característica importante que tiene MOF es que puede ser utilizado por partes. Es decir, yo no tengo que implementar todo el ciclo de vida completo de MOF. Yo puedo entrar a implementar algunas de las funciones que nos propone MOF de manera inmediata, si bien puedan estar a la mitad o hacia el final del ciclo de vida de TI. Esto es una característica bien importante y de hecho normalmente las organizaciones arrancan con temas de gestión de cambio y configuración. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente es muy flexible y está construido de tal forma que yo puedo arrancar por cualquiera de sus módulos sin tener pues que llevar una línea rígida de implementación. Bien,
El objetivo de MOF no es reinventar la rueda, hay una cantidad de estándares y de mejores prácticas en la industria que incluso pues Microsoft participa activamente en el desarrollo de estos estándares. MOF lo que busca es ser un complemento a estas mejores prácticas de la industria. Es compatible con ITIL, con COVID, con ISO 20000. Compatible quiere decir que está basado, que yo puedo hacer un mapeo. Incluso si ustedes quieren buscar o si posteriormente me quieren contactar, yo les puedo proveer documentos donde se encuentra el mapeo entre las funciones de MOF y las definiciones de ITIL o las definiciones de COVID. De esa forma uno puede saber, porque muchas veces probablemente MOF no es tan reconocido como lo es ITIL. A veces los gerentes de TI preguntan, bueno, pero esto es ITIL, ¿cómo lo podemos mapear? Entonces existe bastante documentación sobre cómo es este mapeo entre MOF y estándares como ITIL o COVID. Otro punto que también es muy importante y que a veces se ha generado confusión en el mercado es que MOF no es un marco de trabajo para implementación de herramientas Microsoft. MOF es un marco de trabajo que aplica a cualquier tipo de tecnología. Finalmente, lo que MOF está mirando y lo que MOF nos está ayudando a aterrizar son funciones que cualquier departamento de TI debe, o transversales, digamos, a cualquier departamento de TI. Por ello, MOF como tal es agnóstico, no importa si en mi departamento de TI la mayoría de servidores son AIX o si son Linux o si tenemos Windows o SQL u Oracle. Siempre estas operaciones aplican para cualquier departamento de TI. De hecho, no tendría mucho sentido que Microsoft desarrollara un marco de operaciones solamente para sus herramientas, porque es bien conocido que todos los ambientes de TI en las organizaciones actuales contienen una variedad de ambientes. MOF, de hecho, lo que está buscando un poco es ayudar a homogeneizar la operación a lo largo de esos diferentes ambientes. Bien, entrando un poquito más al detalle de cómo está construido MOF o cómo está compuesto MOF. Aquí en la diapositiva vemos las diferentes fases sobre las cuales está construido MOF. Es un ciclo típico de mejoramiento continuo. Está basado en el ciclo de Deming, que es el ciclo de Plan, Do, Check, Act. Es básicamente este mismo ciclo, digamos, llevado a la realidad de una organización de TI. Esencialmente tenemos tres grandes fases. La primera fase es la fase de planeación, luego entramos a la fase de entrega, tenemos la fase de operación y estas tres fases están soportadas en una capa que es la llamada capa de gestión. Cada una de estas fases está compuesta por unas Service Management Functions, las llama MOF. Son básicamente funciones que se deben ejecutar, o que el departamento de TI o las personas responsables deben ejecutar en cada una de estas fases. Estas fases, las fases y los diferentes Service Management Functions están unidos o están controlados por unos puntos de control que se llaman los Management Reviews. Vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, en esencia, MOF está compuesto de tres grandes fases: planeación, entrega y operación, todo soportado por una capa de gestión. Está compuesto, los componentes son Service Management Functions y los puntos de control se llaman Management Reviews. Eso es básicamente estos son básicamente los componentes de MOF. Cada una de estas SMFs, que es por ejemplo Reliability o Policy o Financial Management, cada uno de ellos en sí mismo es todo un conjunto de actividades y procesos que la organización de TI debe llevar a cabo. MOF lo que me provee son las guías y lineamientos para poder ejecutar cada una de esas funciones de una forma, digamos, de una forma ordenada y de una forma metodológica. Vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas fases. Bien.
Poniendo un poco a MOF en contexto, básicamente aquí lo que tenemos son una serie de lineamientos o de guías que nos dan los diferentes metodologías o estándares que hay en el mercado. Tenemos metas y objetivos que no, digamos que es lo que nos dan los lineamientos ISO 20000. Tenemos una perspectiva de gerencia de COVID. Entonces, cuando nosotros vemos, y perdón, me devuelvo un segundo a la anterior diapositiva, cuando vemos dentro de la fase de gobierno, donde vemos en la fase de manage, perdón, en la capa de manage, hay un Service Management Function que se llama Governance, Risk and Compliance. Eso es básicamente derivado de COVID. Eso es la perspectiva de la gerencia que nos da COVID. Entonces ahí tenemos temas importantes como la alineación de TI con los objetivos del negocio. Como TI, cómo mi organización de TI está soportando los objetivos de negocio de mi organización. Entonces tenemos un tema de perspectiva gerencial. A nivel de descripción del proceso ya tenemos ITIL. ITIL nos da una descripción general de cuál debe ser el proceso de gestión de TI. Si yo tengo una organización de TI, cómo la debo manejar, cómo la debería gestionar, cuáles son los roles, cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades que deben tener cada una de las partes dentro del proceso de TI. Sobre esa descripción del proceso que nos da ITIL en su versión 3.0, Microsoft ha venido desarrollando MOF 4.0. MOF lo que nos da son guías sobre el proceso. Entonces tenemos una descripción general que es la que nos da ITIL y ya la guía del cómo implementarlo nos lo está dando MOF. Si lo queremos ver de esta forma, ITIL nos dice qué debemos hacer, MOF nos dice cómo lo debemos hacer. Entonces vamos viendo que es un complemento como tal a las guías que nos da ITIL. Sobre eso, MOF nos proporciona algo adicional que son los Solution Accelerators. Solution Accelerators son herramientas que me facilitan la implementación de esas Service Management Functions dentro de mi organización. Dentro de estos Solution Accelerators tenemos de todo tipo, tenemos desde documentación, plantillas, por ejemplo, imagínense ustedes que yo necesito implementar mi proceso de gestión de cambios, entonces necesito una plantilla de cómo debería solicitar un cambio a la organización de TI. MOF nos provee una plantilla, eso es un Solution Accelerator. Pero supongamos que estamos revisando el tema de planeación y capacidad. Si estamos revisando el tema de planeación y capacidad, MOF nos provee una serie de herramientas que son herramientas para hacer planeación de capacidad de SharePoint, para planeación de capacidad de Exchange. Y es aquí donde hay una integración muy fuerte de MOF con las demás áreas de producto de Microsoft. Aquí, por supuesto, sí tenemos una ventaja entre, digamos, la planeación de productos de Microsoft, pues podemos proveer un Capacity Planning. No podemos, infortunadamente, proveer un Capacity Planning para una base de datos Oracle, pero, sin embargo, los lineamientos generales nuevamente aplican, simplemente pues podemos tener algunos aceleradores y algunas herramientas adicionales para los productos Microsoft. Y aquí esta es la única parte en la charla donde voy a mencionar productos, simplemente porque es importante que lo tengamos en el radar. Independiente del producto, no solamente es System Center, hay muchas otras suites bueno, no muchas, pero sí hay varias suites que pueden tener el cubrimiento y pueden realizar las mismas funciones de System Center. Al punto al que voy es que una vez que yo quiera bajar estas implementaciones o este tema de MOF a temas realmente prácticos, puedo llegar a implementarlo a través de soluciones como System Center. Básicamente, ¿qué nos provee System Center? Una herramienta, un conjunto de herramientas que nos permiten implementar esas funciones de MOF o de ITIL, como lo queramos llamar, en la organización de una forma tangible y digamos muy palpable. Una de aquí hablando un poco de las experiencias que hemos tenido, una de las experiencias que hemos tenido es justamente que las empresas no se meten de lleno en estos temas porque no le ven una perspectiva práctica. Es decir, cuando yo hablo de tener un SMF de monitoreo y control, dicen, sí, pero ¿qué es eso? O sea, monitoreo y control.
Sí, usted me dice que hay que definir unas líneas base, pero ¿cómo hago yo para monitorear esas líneas base? Yo lo que quiero ver es un dashboard donde pueda ver la disponibilidad de mi aplicación. Entonces ahí es donde podemos llegar a volver tangible realmente todas esas mejores prácticas que nos provee o que nos va indicando MOF. Entonces, como vemos, básicamente MOF viene desde una perspectiva muy gerencial, pues que es el alineamiento de la organización de TI con los objetivos de la organización, y bajamos a un tema muy operativo como puede ser, por ejemplo, el monitoreo de un servidor o monitorear la configuración de uno de los sistemas operativos. Es básicamente ese es el contexto en el cual se mueve MOF. Bien, eso es un poco la introducción acerca de MOF, cuáles son sus componentes. Vamos a entrar ahora a ver un poquito más en detalle esas fases del ciclo de vida de MOF. Bien, primero que vamos a hablar es los Management Reviews. Los Management Reviews básicamente son puntos de control que proveen conexión entre las fases. Básicamente lo que nos asegura es que los objetivos de negocio se están cumpliendo y que los servicios se están moviendo de forma correcta. Estos Management Reviews son puntos supremamente importantes. MOF aquí lo que nos da son las guías de qué debo yo cumplir para antes de moverme entre una fase y otra. Y voy a tomar como ejemplo un Management Review que es muy claro. El Management Review de Release Readiness, que es el verde que está a la derecha en la parte inferior. Release Readiness es un Management Review que básicamente lo que me dice, o lo que me dice MOF es, antes de mover yo una aplicación hacia producción, yo debo cumplir con una serie de requisitos de tal forma que yo lo pueda operar de forma correcta. Aquí esto es un hueco gigante en las organizaciones porque lo que vemos hoy en el día a día es que se hace el desarrollo normalmente se termina sobre el tiempo, el paso a producción se hace de un día para otro y cuando yo entro a operar, pues la persona que opera ni siquiera sabía que le iba a entrar en producción esa aplicación, no tiene ni idea de qué se trata, qué bases de datos la componen, si se cae, cómo la debe operar. No hay ningún tipo de documentación cuando se hace un paso a producción. Entonces termina la persona de desarrollo soportando el tema en producción o el sistema caído porque el señor gerente de proyecto terminó el proyecto y se fue de vacaciones y nadie sabe dónde está la documentación. Entonces, aquí lo que hace MOF en este Management Review es básicamente decirnos, mire, señor gerente de TI, si usted quiere tener un proceso organizado para pasar sus aplicaciones de desarrollo a producción, aquí son las cosas que usted debe tener en cuenta. Entonces su aplicación debe estar correctamente documentada, debe haber un diagrama de arquitectura, deben haberse efectuado unas pruebas por parte de la gente de operaciones, la gente de operaciones tiene que estar capacitada en cómo soportar la aplicación, etcétera. Entonces, aquí es donde los Management Reviews vienen a ser un tema bien importante. Ellos lo que nos dan es esa conformidad de que todo lo que necesitamos para pasar a la siguiente fase se está cumpliendo, todos los requisitos se están cumpliendo. Ese es básicamente el objetivo de los Management Review. Asimismo los tenemos, hay algunos que son conectores entre fases, como es por ejemplo el portafolio, o el Operational Health, y hay otros que son dentro de fases, como por ejemplo el Project Plan Approved. Aquí hago un paréntesis y es que MOF también toma como base, de hecho lo hace derivado también de COVID, el modelo de gestión de proyectos que propone el PMI. Entonces aquí también se van a encontrar muchos temas de manejo de ciclo de vida de proyectos que propone el PMI. Simplemente un paréntesis para que veamos pues que MOF realmente incorpora muchas mejores prácticas. Bien, entrando ya a la fase de plan. Aquí dentro de plan estamos viendo, básicamente es la fase donde nosotros planeamos todos los servicios y toda nuestra estrategia de servicio de TI. Tenemos 4 Service Management Functions y 2 Management Reviews.
Las Service Management Functions son Business, IT Alignment, Reliability, Policy y Financial Management. Fíjense que MOF incluso contempla temas financieros. Aquí MOF no entra a ser una metodología de gestión financiera, pero sí lo que nos dice es que debe haber una gestión, o como parte de las funciones de TI es tener un manejo financiero apropiado. ¿Por qué? A veces ocurre en las organizaciones que la inversión de los recursos no necesariamente está alineado con las necesidades del negocio. Entonces lo que hacemos es darle, lo que uno usualmente es que hay aplicaciones que no son críticas para la organización y que tienen uno de los mejores servidores disponibles, mientras que la aplicación crítica de la organización está corriendo en un PC debajo del escritorio de alguien. Entonces lo que nos indica este Financial Management es básicamente que mis objetivos de TI deben estar alineados con mis inversiones financieras. Bien, eso es simplemente para darles un poquito de insight de qué es lo que trae cada uno de estas Service Management Functions. Bien, alineación de negocio con TI, vamos a hablar de estrategia del servicio, mapeo del servicio, gestión de la demanda, gestión del portafolio. Una de las primeras cosas que debe hacer una organización de TI es definir su portafolio de servicios. Definir el portafolio de servicios es básicamente yo como organización de TI, cuáles son los servicios que le estoy proveyendo a la organización. Y aquí hay muchas digamos, variantes y sabores, y es donde MOF nos ayuda a aclarar un poco ese panorama. ¿Qué es un servicio para mi organización? Por ejemplo, el directorio activo es un servicio que TI provee. Y muchas veces queda por allá oculto porque nadie lo ve, pero es un servicio que yo como TI lo estoy proveyendo. Normalmente uno tiende a pensar en servicios como el correo electrónico o pensar de pronto el servicio de una aplicación, pero se quedan esos servicios base que también hacen parte de lo que proporciona TI por allá ocultos en la organización. Asimismo, hay servicios que presta TI que no necesariamente corresponden a una plataforma tecnológica. Por ejemplo, el servicio de Helpdesk, el servicio de mesa de ayuda. Es un servicio que TI provee a la organización y que también hace parte del portafolio de servicios. Entonces, MOF nos dice un poco, mire, debe usted tener y definir cuál es el portafolio de servicios que va a usted proveer a la organización. Si yo tengo claro cuál es el portafolio de servicios que doy a la organización, puedo entrar a negociar, y hago énfasis en la palabra negociar, los niveles de servicio que voy a dar, valga la redundancia, para cada uno de mis servicios a la organización. Aquí me detengo un poquito. Normalmente los niveles de servicio son una imposición que llega a TI por parte de alguien que no tiene mucha idea, pues que conoce muy bien el negocio, pero que no necesariamente conoce de TI. Entonces es una aplicación crítica y pues por lo que ven en alguna revista dicen debe tener un 99.999% de disponibilidad al año. Ahí entonces empieza a bajar el SLA impuesto a la organización de TI y terminamos lo que se ve muy comúnmente es con unos SLAs que realmente nunca se están cumpliendo. También a menos pues que sea muy crítico el tema, pero normalmente uno ve que los SLAs no se cumplen. La ventaja es que nadie los mide con juicio, entonces finalmente nadie termina sabiendo si el SLA se está cumpliendo o no. Entonces, el SLA básicamente debe ser una negociación entre la organización, entre el negocio pues y TI, dependiendo de la criticidad de la aplicación. Entonces, si para el negocio una aplicación es realmente crítica y requiere un 99.999% de disponibilidad, yo como organización de TI debo pedirle a mi negocio que me dé los recursos necesarios para yo poder lograr ese nivel de disponibilidad. Entonces, ahí es cuando yo voy donde la gerencia financiera y le digo, ok, para cumplir con este SLA necesito tener una SAN, que tenga tantos teras de espacio y además de eso debo contar con un sitio de contingencia, un sitio alterno donde debo garantizar tanto espacio y una conexión de tanta velocidad entre el sitio principal y el sitio alterno. Entonces el señor financiero dice, uy, un momentico, ya esto está muy costoso, esto se sale de los presupuestos. Entonces yo como te debo decirle, mire, con lo que tengo le puedo garantizar este nivel de disponibilidad.
Por eso hablamos de una negociación como tal del nivel de servicio entre la organización de TI y el negocio, dependiendo de la criticidad de la aplicación. Como vemos, esto simplemente estoy tratando de bajar un poquito en cada uno de los componentes que nos dice MOF, en cada uno de estos SMFs, para que veamos que cada uno tiene pues una cantidad de información, una cantidad de variables que debemos tener en cuenta en el momento de implementar pues, y de tener una organización de TI de alto nivel. Bien, continuando dentro de la parte de plan, también hablamos del tema de confiabilidad. Aquí voy a hacer énfasis en el tema de gestión de la capacidad. Gestión de la capacidad es un tema tremendamente subvalorado en las organizaciones de hoy. Créanme que he estado en reuniones donde las empresas hacen planeación de capacidad o exageradamente grande o exageradamente pequeña, entonces quieren que un servidor de SharePoint que atiende 25.000 usuarios, pues corra en una máquina con un procesador y 4 GB de RAM, o he estado en organizaciones donde están pidiendo 50 o 60 teras de almacenamiento para una granja de SharePoint, lo cual es exagerado. Entonces, realmente, la gestión de la capacidad es un tema que hay que revisar muy claramente. Depende de un plan de capacidad que mi organización diseñe. Yo también tengo que tener en cuenta hacia futuro cuántos usuarios voy a tener, cómo los voy a proyectar, qué almacenamiento les voy a dar. Entonces, es todo un conjunto de variables que debo tener en cuenta. De nuevo, MOF lo que nos dice es cómo debemos mirar o qué debemos mirar dentro de esta gestión de la capacidad. Bien, pasando al tema de políticas, básicamente hablamos de seguridad, privacidad, cuáles son mis políticas de privacidad en la información, cómo puedo garantizar yo el uso apropiado de la información. Es un tema pues que no se pierde tampoco de vista en MOF. Bien, eso es a grandes rasgos lo que tenemos en la fase de planeación. En la fase de delivery es en la fase donde nosotros como organización de TI estamos desarrollando los servicios de TI, los proyectos de despliegue de productos y proyectos de infraestructura. Básicamente, como les mencionaba hace un rato, pues es un tema muy enfocado a los lineamientos pues que nos da PMI. Tenemos un Management Review, que es el plan de proyecto aprobado, y el siguiente Management Review, que es el Release Readiness, que ya hace un rato pues había hablado bastante de ello. Es el paso como tal de las aplicaciones de una fase de desarrollo hacia un paso a producción. Aquí básicamente estamos, tal vez la fase más resaltable aquí, o que quisiera resaltar más, es la fase de estabilización. Normalmente la estabilización se lleva a cabo en producción, eso es típico en la mayoría de las organizaciones. Nosotros lo que hacemos es pasamos a producción, y normalmente el desarrollador ha hecho pruebas funcionales, es decir, el desarrollador ha probado que su aplicación funcione según los requerimientos del usuario, pero rara vez se ejecutan, digamos que no rara vez, pero sí no en todas las veces se ejecutan pruebas de carga sobre la aplicación, de tal forma que la estabilización pasa a ser un proceso de producción. ¿Por qué? Porque la aplicación hace lo que debe hacer, pero cuando tiene 20 usuarios concurrentes se cae. Entonces empieza uno a correr en operaciones, pues porque tiene que dar operación, el tema está en producción, y el señor de desarrollo diciendo eso es un tema de infraestructura. Y créanme que todos los días escucho esa pelea, que el señor de desarrollo dice que el problema no es de desarrollo y el señor de infraestructura dice que el problema no es de infraestructura. Eso básicamente es un problema de operaciones. El problema es que no se efectuó esa tarea de estabilización durante la fase de desarrollo, sino que se está estabilizando en producción, y los dolores de cabeza y la pérdida de dinero para la organización en este punto es muy grande. Entonces, simplemente resaltando que MOF aquí nos indica, nos sugiere que hagamos proceso de estabilización durante la fase de desarrollo. Bien, en la fase de operación ya lo que tenemos son un conjunto de funciones que nos ayudan como organización de TI a operar de forma eficiente los servicios que la organización de TI ofrece a sus usuarios. Fíjense, aquí nos dice de acuerdo, en línea con los niveles de servicio acordados. ¿Cómo hago yo para saber si estoy cumpliendo con un nivel de servicio? Pues tengo que monitorear el servicio y debo controlar el servicio. Ese monitoreo a hoy se lleva a cabo, si se lleva a cabo de una manera muy pobre,
hay muchas formas y yo puedo pasar de un monitoreo muy sencillo a una aplicación hasta un monitoreo muy complejo. Por ejemplo, si ustedes o si la organización de TI ofrece un servicio que es un aplicativo web, yo puedo decir que ese aplicativo web puedo determinar el SLA de ese aplicativo web definiendo si la aplicación está disponible o no. Pero alguien puede decir, la aplicación puede estar disponible, pero puede estar disponible tremendamente lento. Entonces la aplicación me funciona, pero el usuario tiene que esperar 2 o 3 minutos para que cargue la página. Pregunta es, ¿cómo mido yo ese SLA? Tengo un SLA de desempeño, tengo un SLA que a nivel de promesa de servicio a mi usuario. Entonces aquí uno puede llegar a hilar bastante fino. Básicamente lo que nos dice MOF es debemos tener una función de monitoreo y control, porque también, y créanme que lo he visto en varias empresas, dicen, bueno, vamos a monitorear, entonces compramos MOM o compramos SCOM. Iniciamos el monitoreo y SCOM empieza a enviar emails, envía 1000, 2000 o 4000 emails al día, y pues lo que ve uno es el inbox del operador con una regla que todo lo que llega a SCOM lo manda al junk email o a una carpeta que dice por revisar, y ahí queda el monitoreo. Entonces hay que establecer una serie de procesos que garanticen que el servicio no solamente se monitorea, sino que se controla. Y les aseguro que entre uno de esos 4000 mensajes que le llega al operador es uno que dice que el disco se está llenando, y al otro día el servicio de Exchange está caído porque se llenó el disco duro donde estaban los logs de Exchange. Entonces, como vemos, realmente son cosas que, si bien la mayoría de las organizaciones lo tienen claro, MOF nos ayuda un poco a aterrizarlo en temas de día a día. Hablamos también de temas de Problem Management, Customer Service, cómo se efectuará la gestión de incidentes. MOF nos dice, mire, usted debe establecer una severidad para los incidentes, y de acuerdo a la severidad de los incidentes usted establece un tiempo de respuesta, porque no es lo mismo, no puede usted dar el mismo tiempo de respuesta al señor que no le abre un documento de Word que al señor que se le cayó la base de datos, o la base de datos que está caída y que es del sistema crítico del negocio. Entonces yo debo establecer esas severidades y los procesos de escalación. También yo debo tener como organización de TI diferentes niveles de escalación, de tal forma que pueda filtrar los incidentes. Imagínense ustedes si yo tuviera toda una batería de ingenieros expertos atendiendo casos de problemas con Office o problemas de escritorio realmente sencillos, pues sería muy costoso para la organización. Yo debo establecer un esquema de capas donde los incidentes básicos son filtrados por la mesa de servicio y tenemos unos niveles de escalación de acuerdo a la complejidad del caso. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos en la fase de operación, una serie de guías acerca de cómo debemos implementar esos procedimientos de operación. Bien, a nivel de la capa de manager, la capa de gestión básicamente nos da unas guías acerca de cómo debo yo gestionar y controlar mis operaciones. Nos da alineamientos acerca del equipo, cuáles deben ser los roles y las responsabilidades, cómo debo gestionar los cambios y la configuración. Aquí también a veces nos perdemos en las organizaciones de, oiga, salió el último Service Pack, entonces vamos y lo aplicamos en todas las máquinas, y resulta que había una aplicación que no era compatible con el Service Pack y tengo un problema de fuera de servicio. Entonces deben haber unas políticas de cambio y configuración. Más aún, preguntémonos si nuestras organizaciones tienen una línea base de configuración de mis servidores. Yo sé mis servidores, cuál debe ser la configuración de las tarjetas de red de mis servidores, o tengo unas en half duplex, tengo otras en full duplex, y cuando tengo un problema de desempeño me doy cuenta que no tengo las tarjetas de red configuradas de forma correcta. Entonces, en cambio y configuración básicamente nos dice cómo debemos generar estas líneas base de configuración y hacer un monitoreo. Bien, y por último está la parte de Governance, Risk and Compliance, que voy a detallar un poquito en siguientes diapositivas. Bien, voy a acelerar un poquito el paso porque creo que voy un poco colgado de tiempo. Hablando de gobierno, riesgo y conformidad, básicamente lo que nos da MOF es una serie de lineamientos para bajar el gobierno, digamos, pasando por una gestión de riesgo y llegar a un nivel de conformidad a través de unas directivas, políticas y controles. El gobierno de IT básicamente me dice cómo debo gestionar mi organización, cuáles deben ser las políticas, la distribución como tal de las responsabilidades dentro de mi organización.
A nivel de gestión de riesgo, lo que tenemos es, digamos, cómo voy a manejar el riesgo en mi organización. Y esto es un tema que últimamente está muy de moda, particularmente aquí en Colombia. No sé si en otros países de la región también, pero aquí en Colombia ha habido una serie de directivas por parte del gobierno con respecto a, en especial los bancos, cómo deben manejar los temas de riesgo. Entonces están exigiendo que haya unos centros de gestión alternos para casos de desastres, y ha tomado mucha vigencia el tema de gestión de riesgo. Básicamente MOF lo que nos da es unas guías de cómo manejar el riesgo en mi organización. Es decir, yo estoy dispuesto a convivir con cierto riesgo, o cómo lo voy a mitigar, o cuál va a ser el porcentaje de convivencia con este riesgo. Eso también son políticas a nivel de gobierno. Y conformidad era lo que hablaba hace un minuto. Básicamente es cómo la organización, de TI, digamos, entra en conformancia con todas las legislaciones y con todos los estándares requeridos para cada una de las industrias. Entonces, MOF tiene un capítulo muy grande acerca de gobierno, gestión de riesgo y conformidad. Este slide, creo que vale la pena que quede documentado. No voy a entrar mucho en el detalle, pero básicamente lo que nos dice este slide es la forma como ataca MOF los temas de gobierno, conformidad y riesgo, es trabajándolo como tres temas independientes, los cuales dependen el uno del otro. Si yo debo a nivel de gobierno tener un tema de planeación estratégica, de alineación de TI con el negocio, etcétera. A nivel de conformidad, cómo voy a apoyarme a las leyes, regulaciones y políticas, y a nivel de riesgo, cómo voy a hacer el análisis de las vulnerabilidades, cómo voy a proteger mis activos de TI, etcétera. Esos tres elementos se interconectan o se relacionan los unos con los otros a través de decisiones de balanceo de riesgos, de reglas de tolerancia al riesgo, de quién decide el proceso a seguir. Entonces es básicamente un enfoque donde MOF tiene tres componentes, donde se manejan tres componentes independientes, interrelacionados los unos con otros a nivel de una serie de decisiones. Bien, existe documentación sobre gestión de riesgo, sobre gobierno, riesgo y compliance, que MOF ofrece, que MOF, digamos, le da a los usuarios. Es todo un modelo de gobierno. Ahí, cuando ustedes entren a revisar la documentación, van a ver cómo dentro de esta función MOF está definiendo responsabilidades, quién debe hacer qué tipos de roles debemos tener, cuáles deberían ser los objetivos y los riesgos para cada fase. Entonces, fíjense que MOF aquí en el tema de gobierno nos ha adelantado una gran cantidad de trabajo. Por supuesto, el modelo de gestión de riesgo de cada organización puede ser independiente, diferente, pero MOF lo que nos da es unas guías, una documentación ya básica donde todo este análisis está ya realizado. Yo lo que puedo hacer es tomar esta información y simplemente tener un documento de gestión de gobierno, riesgo y compliance que funcione para mi organización. Bien, moviéndome ya a las siguientes diapositivas y para terminar, si yo quiero aprender más de MOF, ¿qué debo hacer? ¿Qué entrenamiento debo seguir? Entonces, básicamente existen entrenamiento y certificación de MOF. Existen unos talleres que dicta directamente Microsoft para clientes de soporte Premier. Pueden haber entrenamientos locales también a nivel de servicios. Nosotros dentro de la organización de servicios de Microsoft tenemos una práctica de operaciones donde hay ingenieros consultores que tienen mucha experiencia en operaciones y que nos pueden ayudar a aterrizar todos estos temas a la organización. Existen partners certificados Gold de Microsoft que también ofrecen servicios de operaciones. A nivel de certificación, la certificación de MOF la otorga Exim. Entonces ustedes pueden revisar Exim. Existe un examen de certificación de MOF al cual ustedes pueden acceder. Básicamente a nivel de entrenamiento de MOF hay un curso introductorio de 2 días. O sea, todo esto que yo les he hablado muy rápidamente, corriendo
y corriendo. Esto lo podemos ver en 2 días. Este curso nos sirve de preparación para la certificación de MOF Foundations. Bien, esto es básicamente algunos enlaces de utilidad, hay unos documentos de preparación, el registro del examen, etc. Esto pues básicamente para dejarlo como documentación. Bien, si yo quiero arrancar a trabajar con MOF, pues ¿qué debo hacer? Básicamente pueden ustedes acceder al sitio de microsoft.com/mof. Ahí ustedes pueden descargar todos los documentos donde están el vistazo general de MOF y de sus fases. Revisarlos. Básicamente son documentos, como decía al principio de la presentación, muy digeribles, no son unos ladrillos como decimos aquí en Colombia, sino son documentos fácilmente digeribles que yo puedo leer y puedo empezar a implementar muy rápidamente. Recomendaciones: comience por un área pequeña que inquiete a su empresa. Esto básicamente es: miremos en nuestra empresa cuál es el dolor en operaciones. El dolor es el paso a producción, o el dolor es el monitoreo, o el dolor es los SLAs, y arrancar por alguna de esas funciones que sea un dolor clave, pues que sea lo que más nos está doliendo en la organización de TI, y arranquemos a implementar a través de o esa función de manejo en ese punto que nos está doliendo. MOF provee, como les decía a lo largo de la presentación, las guías de tal forma que yo pueda sentarme a implementar. Son unos documentos bastante prescriptivos, de tal forma pues que yo simplemente es que tenga la voluntad y el tiempo para poder empezar a implementar. Voluntad, tiempo y aquí valga la frase de cajón, el apoyo de la alta gerencia, porque hay muchos temas acá de procesos que si yo no tengo apoyo de la alta gerencia pues no se van a mover. Entonces básicamente es que tenga yo esos 3 elementos y puedo arrancar a implementarlo. Entender los Service Management Functions asociados. Aquí este es un tema donde siempre se busca tener victorias rápidas o quick wins, básicamente para mostrar a la organización pues que este tema funciona. Entonces pues podemos definir, por ejemplo, un tema de control de cambios. Si se logra implementar un proceso de control de cambios con un comité de control de cambios muy rápidamente, pues esos son ganancias, victorias rápidas que puede tener la organización. Conforme vaya yo avanzando en el camino, pues puedo ir implementando cada vez más Service Management Functions y pues al final lograr tener una organización de TI de alto nivel. Los documentos que están en internet son documentos públicos, ustedes los pueden bajar, los pueden utilizar sin ningún problema, no hay temas de derechos de autor ni cosas por ese estilo. Son documentos que ustedes pueden bajar, personalizar, hacer sus propias guías. Existe una comunidad, más adelante está el link, pueden entrar a microsoft.com/mof. Existe una comunidad donde profesionales de operaciones de todo el mundo básicamente están intercambiando ideas acerca de problemas, mejores prácticas, herramientas que sirvan para la implementación de MOF. Bien, básicamente eso es. MOF trabaja en todas las organizaciones, IT grandes o pequeñas. Algunas tendrán algunos procesos más largos, otros más cortos, pero estos procesos en general aplican para todas las organizaciones. Bien, aquí está la dirección de la comunidad. Básicamente se llama la comunidad del Service Management. Hay muchas personas alrededor del mundo interactuando sobre estos temas. Es una fuente, es un buen inicio para empezar a involucrarse en los temas de MOF. Hay varias personas de la región que son participantes activos de esta comunidad, entonces pues se puede hacer un networking y un relacionamiento bien interesante. Bien, aquí simplemente algunos materiales adicionales. Nuevamente la dirección de MOF. Existe una guía de bolsillo que la recomendamos, es simplemente un libro, pues, o un apoyo adicional para la implementación de MOF. Y bueno, esa es básicamente la presentación. Muchísimas gracias por su atención y pues tomo cualquier pregunta que ustedes quieran hacer en este